Recording is Recording on. is on. El tema que veremos ahora se titula ¿Es el universo un holograma? De la extraordinaria obra de física cuántica relativista del físico matemático Brian Greene, genial investigador de estas áreas de la constelación de físicos tan notables como Stephen Hawking, Roger Penrose, Edward Witten, Leonard Susskind, Gundrum Buffer, Sheldon Glashow, Murray Gell-Mann, Joe Polchinski, Strominger y tantas otras lumbreras en estas áreas de la ciencia. Sin dejar de mencionar maestros tan cercanos a nosotros como en primer lugar el profesor Claudio Teitelbaum, extraordinario físico matemático chileno, director del Instituto de Física Teórica en nuestro país y docente en la Universidad de Princeton, y el profesor José de la Maza, maravilloso astrofísico chileno, ambos exponentes extraordinarios de la ciencia, junto a los antes mencionados, con una cantidad impresionante de artículos científicos publicados en las revistas de mayor prestigio en toda esta constelación de científicos. Es así como el genio de Brian Greene nos propone este título muy sugestivo. ¿Es el universo un holograma? Un holograma es un trozo bidimensional de plástico grabado que, cuando se ilumina con una luz láser adecuada, proyecta una imagen tridimensional. A comienzos de la década de 1990, el premio Nobel holandés Gerhard Hooft y Leonard Susskind, el mismo físico que coinventó la teoría de cuerdas, sugirieron que el propio universo podría actuar de una manera análoga a un holograma. Sugestión de Gerhard Hooft y Leonard Susskind. Propusieron la idea sorprendente de que las idas y venidas que observamos en las tres dimensiones de la vida cotidiana podrían ser proyecciones holográficas de procesos físicos que tienen lugar en una superficie bidimensional lejana, periférica a esta región de sucesos. En su nueva y muy peculiar visión, nosotros y todo lo que hacemos o vemos seríamos similares a imágenes holográficas. Platón imaginaba que las percepciones comunes revelan una mera sombra de la realidad. El principio holográfico coincide con esto, pero pone la metáfora al revés.
las sombras, las cosas que están aplanadas y por ello viven en una superficie de dimensión más baja, son reales, mientras que lo que parecen ser las entidades de dimensiones más altas y con más rica estructura, nosotros, el mundo que nos rodea, son proyecciones evanescentes de las sombras. De nuevo, aunque es una idea fantásticamente extraña y una idea cuyo papel en la comprensión final del espacio-tiempo no está ni mucho menos claro, el denominado principio holográfico de Hopf y Susskind está bien motivado, pues como discutimos en la última sección, la entropía máxima que una región de espacio puede contener escala con el área de su superficie, no con el volumen de su interior. Es natural conjeturar entonces que los ingredientes más fundamentales del universo, su grado de libertad más básico, las entidades que pueden portar la entropía del universo, igual que las páginas de La guerra y la paz, genial novela de León Tolstoy, de la literatura rusa más brillante, portan su entropía y residiría en una superficie frontera y no en el interior del universo. Lo que experimentamos en el volumen, comillas, del universo estaría determinado por lo que tiene lugar en la superficie frontera. De la misma forma de que lo que vemos en una proyección holográfica está determinado por la información codificada en un trozo de plástico. Superficie de 2 dimensiones que contiene el contenido que nos interesa analizar en una superficie de 2 dimensiones. Las leyes de la física actuarían como el láser del universo, iluminando los procesos reales del cosmos, procesos que tienen lugar en una superficie delgada y distante, y generando las ilusiones holográficas de la vida diaria. Todavía no hemos explicado cómo podría realizarse este principio holográfico en un mundo real. Un problema es que en la descripción convencional del universo se imagina que éste se prolongue indefinidamente y si no, se enrolla sobre sí mismo como una esfera o una pantalla de videojuego, como mostrábamos en el capítulo 8 de esta obra. Y así no tendría bordes este universo, ni tampoco tendría fronteras. Entonces, ¿dónde estaría localizada la supuesta superficie holográfica frontera? Interesante pregunta. Además, los procesos físicos parecen estar ciertamente bajo nuestro control, precisamente aquí, en el interior profundo del universo. ¿No parece que algo en una frontera difícil de localizar sea de algún modo lo que manda en lo que sucede aquí en el volumen? ¿Implica el principio holográfico que esta sensación de control y autonomía es ilusoria? ¿O es mejor pensar que la holografía expresa una especie de dualidad en la que sobre la base del gusto, no de la física, uno puede escoger entre una descripción familiar en la que las leyes fundamentales actúan aquí en el volumen, lo que se ajusta a la intuición y la percepción, y una descripción poco familiar en la que la física fundamental tiene lugar en alguna especie de frontera del universo, siendo igualmente válido para cada punto de vista? Interesantes preguntas. Estas son preguntas esenciales que siguen siendo controvertidas. Pero en 1997, basado en ideas anteriores,
de varios teóricos de la teoría de cuerdas, el físico argentino Juan Maldacena tuvo una idea que hizo avanzar de manera espectacular el pensamiento sobre estas cuestiones. Su descubrimiento no tiene relevancia directa para la cuestión del papel de la holografía en nuestro universo real, pero en la física tradicional él encontró un contexto hipotético, un universo hipotético en el que las reflexiones abstractas sobre la holografía podían hacerse muy precisas y concretas utilizando las matemáticas. Por razones técnicas, Maldacena estudió un universo hipotético con 4 dimensiones espaciales grandes y una dimensión temporal que tiene una curvatura negativa uniforme. Una versión en dimensiones más altas de la llamada imagen que presentamos antes de las patitas fritas, las papitas fritas de Pringle, que mostrábamos en la figura 8.6c de esta obra. Un detalle, nada más. El análisis matemático estándar revela que este espacio-tiempo pentadimensional tiene una frontera que, como todas las fronteras, tiene una dimensión menos que la forma que limita. 3 dimensiones espaciales y una dimensión temporal. Como siempre, los espacios de dimensiones más altas son difíciles de imaginar, de modo que si usted quiere una imagen mental, piense en una lata de sopa de tomate. La sopa líquida tridimensional es análoga al espacio-tiempo pentadimensional, mientras que la superficie bidimensional de la lata es análoga a la frontera espacio-temporal tetradimensional. Después de incluir dimensiones enrolladas adicionales como requiere la teoría de cuerdas, Juan Maldacena argumentó convincentemente que la física de la que sería testigo un observador que viviera dentro de este universo, un observador en la sopa, entre comillas, podría describirse completamente en términos de física que tiene lugar en la frontera del universo, física en la superficie de la lata. Aunque no es realista, este trabajo proporcionó el primer ejemplo concreto y matemáticamente tratable en el que el principio holográfico era explícitamente realizado. Al hacerlo, arrojó mucha luz sobre la noción de holografía aplicada a un universo entero. Por ejemplo, en el trabajo de Maldacena, la descripción de volumen y la descripción de la frontera están en absoluto pie de igualdad. No es una principal y la otra secundaria. En el mismo espíritu que la relación entre las 5 teorías de cuerda, las teorías de volumen y de frontera son traducción de una de otra. Sin embargo, la característica inusual de esta traducción particular es que la teoría de volumen tiene más dimensiones que la teoría equivalente formulada en la frontera. Además, mientras que la teoría de volumen incluye la gravedad, puesto que Maldacena la formuló utilizando la teoría de cuerdas esta vez, los cálculos muestran que la teoría de la frontera no lo hace. No obstante, cualquier pregunta formulada o cualquier cálculo realizado en una de las teorías es una pregunta o cálculo equivalente en la otra. Aunque alguien poco familiarizado con el diccionario pensaría que las preguntas y cálculos correspondientes no tienen absolutamente nada que ver entre sí. Por ejemplo, puesto que la teoría de la frontera no incluye la gravedad, las preguntas que implican a la gravedad en la teoría del volumen
se traducen en preguntas sin gravedad aparentemente muy diferentes en la teoría de la frontera. Alguien versado en ambos lenguajes, un experto en ambas teorías, reconocería su relación y se daría cuenta de que la respuesta a preguntas correspondientes y los resultados de los cálculos correspondientes deben coincidir. De hecho, todos los cálculos hechos hasta la fecha, y se han hecho muchos, apoyan esta afirmación. Los detalles de esto son difíciles de captar plenamente, pero no dejemos que oscurezcan el punto esencial. El resultado de Maldacena es sorprendente. Él encontró una realización concreta, aunque hipotética, de la holografía dentro de la teoría de cuerdas. Demostró que una teoría cuántica particular sin gravedad es una traducción es indistinguible de otra teoría cuántica que incluya la gravedad, pero está formulada con una dimensión espacial más. Hay ahora en marcha intensos programas de investigación para determinar cómo podrían aplicarse esta idea a un universo más realista, nuestro universo. Pero el progreso es lento, pues el análisis está lleno de obstáculos técnicos. Maldacena escogió el ejemplo hipotético particular porque se mostraba relativamente fácil de analizar matemáticamente. Los ejemplos más realistas son mucho más difíciles de tratar. No obstante, ahora sabemos que la teoría de cuerdas, al menos en ciertos contextos, tiene la capacidad de apoyar el concepto de holografía como modelo físico-matemático del universo. Y como sucede con el caso de las traducciones geométricas antes descritas, esto proporciona otro indicio más de que el espacio-tiempo no es fundamental. No solo puede cambiar de tamaño y forma el espacio-tiempo en la traducción de una formulación de la teoría a otra forma equivalente, sino que también pueden cambiar las dimensiones espaciales que lo acompañan. Además, estas claves apuntan a la conclusión de que la forma del espacio-tiempo es un detalle ornamental que varía de una formulación a una teoría física a la siguiente, en lugar de ser un elemento fundamental de la realidad. Igual que el número de letras, sílabas, vocales en la palabra gato difiere de las de cat en inglés, su traducción inglesa, la forma del espacio-tiempo, su forma, su tamaño e incluso el número de sus dimensiones también cambia en la traducción. Para un observador dado que esté utilizado una teoría para pensar el universo, el espacio-tiempo puede parecer real o indispensable. Pero si ese observador cambiara la formulación de la teoría que utiliza por una versión traducida equivalente, lo que una vez pareció real e indispensable, también cambia necesariamente de categoría. Así pues, si estas ideas son correctas y debería subrayar que aún tienen que ser rigurosamente demostradas, incluso si los teóricos han reunido gran cantidad de evidencia en su apoyo, desafían con fuerza la primacía del espacio-tiempo. De todas las claves aquí discutidas, para mí es el principio holográfico el que tiene la mayor probabilidad de desempeñar un papel dominante en la investigación futura. Emerge de una característica básica de los agujeros negros, su entropía, cuya comprensión, en eso coinciden muchos físicos, descansa sobre bases teóricas firmes. Incluso si los detalles de nuestras teorías cambiaran, confiamos en que cualquier descripción razonable de la gravedad permitiría que los agujeros negros y con ello las cotas de entropía que dan pie a esta discusión persistan
y la holografía se aplique. El hecho de que la teoría de cuerdas incorpora de forma natural el principio holográfico, al menos en ejemplos susceptibles de análisis matemático, es otra prueba importante que sugiere la validez del principio. Yo espero que independientemente de donde pueda llevarnos la búsqueda de los fundamentos del espacio y del tiempo, independientemente de las modificaciones de la teoría M de cuerdas que puedan estar esperándonos a la vuelta de la esquina, la holografía seguirá siendo un concepto guía. Y aquí es bueno considerar la concepción integrada de este modelo físico, matemático, holográfico para un agujero negro. En un agujero negro hay una pregunta fundamental. Si la materia, energía que cae en el agujero negro, se pierde totalmente o de alguna manera se recupera al caer en el, digamos, pozo gravitatorio que se traga todo del agujero negro. Pero como lo demostró Hawking, las partículas siguen una dinámica entre partículas de materia y antimateria y transformación a través de interacciones por partículas virtuales, en las que la partícula de materia es tragada por el agujero negro viajando hacia el pasado con energía negativa, la partícula de antimateria viaja con energía negativa en el tiempo hacia el pasado y la otra, su compañera de materia, viaja hacia el futuro con energía positiva, lo que da la radiación de Hawking, como lo explicábamos anteriormente en esta obra. Y en cuanto a la información, como la información es el concepto, digamos, inverso de la entropía, respondiendo a la pregunta si se pierde la información en el agujero negro para la materia y energía que cae en él, según estas investigaciones científicas de la física cuántica relativista para el comportamiento de la información en un agujero negro, el modelo que se ha planteado es que la superficie de sucesos del agujero negro estaría como dividido en celdas, en unidades que podrían ser como verdaderos cuadrados o píxeles o bytes o gigabytes de información que corresponden justamente a la proyección holográfica de la dinámica de la información desde el interior del agujero negro hasta su superficie o horizonte de sucesos. De Carl Schwarzschild. Bien, hasta aquí entonces esta temática expresada en la belleza y la estética maravillosa
de la literatura científica de su autor, Brian Greene. Hasta aquí esta temática.